Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que, junto con la ciudad de Adma y Zeboín, fueron destruidas por Dios, por culpa de la abominación y pecados extremos que se cometían allí. Pero para la misma fecha de destrucción de estas ciudades, también eran destruidas otras ciudades en el Valle del Indo, como por ejemplo la ciudad de Mohenjo-Daro. Pero realmente, ¿qué hay detrás de estas destrucciones? ¿Cuál fue el motivo real que llevaron a estas ciudades a que sucumbieran bajo la ira de Dios? Para conocer la realidad de estas destrucciones, debemos retroceder hasta el inicio de la tercera dinastía de Ur, alrededor del año 2113 a.C. También vale la pena mencionar que algunas de las fechas que postulo en este videoprograma son meras aproximaciones a una fecha, ya que considero que es muy difícil, si no es que es imposible, determinar una fecha exacta para ese periodo de tiempo. Después de la destrucción del imperio acadio en Mesopotamia por parte de Enlil usando a los gutis, Enlil aún seguía teniendo el poder en la tierra y en especial en una región conocida como Mesopotamia. Enlil y Anu deciden ceder la realeza divina, al menos en Mesopotamia, al dios de la luna Nana, hijo de Enlil. Este dios busca un representante en la tierra que unificaría todo el país de Sumer bajo un solo trono, como lo hizo en el pasado Sargón el Grande, rey del imperio acadio. Este hombre fue un general llamado Ur-Nammu, el cual fundó la tercera dinastía de Ur hacia el 2113 a.C. Este rey, con el total apoyo de su dios tutelar Nana, empezó a formar un imperio que puso bajo su trono a todas las ciudades de estado sumerias y que se extendió por toda la cuenca mesopotámica hasta Elán. Esta unción de Ur-Nammu la podemos encontrar en una tablilla sumeria que contiene el código de Ur-Nammu, y en la parte de su introducción nos menciona lo siguiente: cuando se hubo creado el mundo y el destino de Sumer y de la ciudad de Ur hubo quedado decidido, An y Enlil, los dos principales dioses sumerios, nombraron rey de Ur al dios de la luna Nana. Este a su vez escogió a Ur-Nammu como su representante terrestre para gobernar Sumer y Ur. Después de la muerte de Ur-Nammu, posiblemente en combate, el trono pasa a su hijo Shulgi en el año 2094 a.C. Este rey adoptó el título de rey de las cuatro zonas del mundo y rey de Sumer y Akkad. Este rey se divinizó a sí mismo, creyéndose todopoderoso e igualándose a los dioses. Esta era una actitud muy aborrecida por los dioses, ya que esta misma actitud llevó a la ruina al imperio acadio 79 años atrás. Pero pese a este comportamiento, Shulgi, gracias a sus conquistas, lleva el imperio a su máximo esplendor, y en todo caso contaba con la aprobación de Nana y los demás dioses cercanos a Enlil. Es para el reinado de Shulgi cuando nace un personaje que tendría gran importancia en el acontecimiento de la destrucción de Sodoma y Gomorra: Abraham, el hijo de Taré. Nace alrededor del año 2065 a.C. en la ciudad de Ur de los Caldeos, la ciudad desde donde gobernaba Shulgi gran parte de Mesopotamia. En el libro de los Jubileos nos menciona desde el capítulo 11, versículo 6 hasta el versículo 15, nos menciona cómo la descendencia de Abraham nace y mora en Ur de los Caldeos. Lo mismo la Biblia nos da a entender cómo Abraham y sus ancestros nacieron y moraron en la ciudad de Ur, hasta que Taré salió con Abraham y el resto de su familia. Esta mención de la Biblia la podemos encontrar en el capítulo 11, versículos 11 al 31. En el 2046, Amar-Sin, hijo de Shulgi, sucedía a su padre en el trono de Ur. El reinado de este rey fue marcado por un mandato pacífico, aunque se llevaron campañas militares menores bajo su mando contra Elán y Asur, que fueron ganadas fácilmente. Hacia el 2037 a.C., un hermano de Amar-Sin llamado Shu-Sin llega al trono de Ur. Para su época se intensificaron las invasiones de los nómadas amorreos, provenientes del noreste, de los montes Zagros. Para contener estas oleadas, construyó un muro cerca al río Éufrates, de unos 270 kilómetros de largo. Este muro fue llamado Muralla de los Martu. En el 2026 a.C., Ibishin sucedió a su hermano Shushin en el trono de Ur.
En su reinado caería la influencia del dios Nana y Enlil en Mesopotamia, y por ende caería la tercera dinastía de Ur en el año 2004 a.C. La caída de la tercera dinastía de Ur se vio marcada por la invasión de los amorreos, que sobrepasaron la muralla y el sistema de fortificaciones. Sumándole a esto, Ibishín tuvo que lidiar con las revueltas independentistas de varias ciudades sometidas bajo su trono, ciudades tales como Nippur, Umma, Lagash, Ishin, Larsa y Eshuma. Ibishín, al verse en serias dificultades, pidió ayuda a uno de sus vasallos, conocido como Isbierra, que era el gobernante de la ciudad asiria de Marí. A este le entregó las regiones fronterizas del imperio, con el ánimo de que Isbierra contuviera el ataque de los amorreos. Pero Isbierra tenía otros planes independentistas. Logró el apoyo de las ciudades de Ishin y Nippur y se unió a los enemigos de Ur, a los amorreos y a los elamitas. Para el 2004 a.C., posiblemente Taré abandona Ur junto con Abraham y su familia. Taré, que posiblemente era sacerdote y perteneciente a las familias nobles o más importantes de Ur, decide abandonar la ciudad, ya que, preveyendo una invasión de los semitas amorreos y los elamitas, sabía que por pertenecer a la casa de Ur o por pertenecer a la élite le podrían dar muerte a él y a su familia. Así que Abraham, a los 61 años de edad, abandona Ur en 2004, con rumbo a una ciudad ubicada al norte de Mesopotamia, conocida como la ciudad de Harrán. Este acontecimiento nos lo cuenta la Biblia en el capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, esposa de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Poco después de la salida de Abraham junto con su familia de Ur en el año 2004 a.C., los elamitas, comandados por el rey Kindatu de Simaski, que se habían rebelado contra Ur, la atacan con el apoyo de los semitas amorreos y la devastan. Saquean los templos, destruyen las viviendas, incendian los campos y asesinaron miles de personas, soldados, funcionarios del gobierno y civiles. Tomaron prisioneros al rey Ibishín, al cual llevan al país de Elán, donde muere miserablemente. Aquí termina el reinado de la tercera dinastía de Ur y el comienzo del declive de la influencia de los dioses An y Enlil en Mesopotamia. Pero ¿quiénes eran los nómadas y seminómadas semitas amorreos que posiblemente trajeron a Mesopotamia el culto al dios Marduk? Estos amorreos o amorritas eran conocidos por los sumerios como los Martu y por los acadios como los Amurru, que significa occidentales. Los sumerios describían a los Martu como los que no tenían ciudades ni casas. Estos eran beduinos, se dedicaban a la cría del ganado y eran seminómadas, ya que se movían frecuentemente buscando pastos para sus rebaños. Vivían en tiendas estacionarias. También los describían como bárbaros, incultos y llevadores de una vida primitiva. Estos amorreos provenían del noreste de los montes Sagros y también de los desiertos occidentales. Varios fragmentos de tablillas contienen himnos en sumerios titulados como las lamentaciones sobre la destrucción de Ur. Uno de estos fragmentos nos relata lo siguiente: los uteos y los elamitas, los destructores, la justa casa ellos destruyeron con el pico. El pueblo se lamenta, su señora grita: ay de mi ciudad. Grita: ay de mi casa, por mí, la señora, mi ciudad, ha sido destruida, mi casa también había sido destruida. Oh Nana, Ur ha sido destruida, mi casa ha sido destruida. Estas son algunas lamentaciones de los sumerios habitantes de Ur por la destrucción de su ciudad, y que se conservan hasta el día de hoy en tablas de arcilla. Pero ¿qué estaba pasando en Mesopotamia y el mundo en esos momentos? Según algunas inscripciones de la época, Isbierra se hacía llamar el amado de An y Enlil. Una inscripción sumeria titulada como un Tiji Ananaya para Isbierra nos cuenta cómo fue escogido por la diosa Nanaya para ser rey, contando con el apoyo de Enlil. Parte de este texto nos relata lo siguiente: Nanaya, buena mujer, usted es el nombre favorable del negro con cabeza, los ojos jóvenes, en la belleza elegida por el ama, hijo de Enlil. Su palabra sabia se hizo brillantemente bueno para la diosa Inanna o Nanaya. La diosa ha creado sus poderes sagrados para usted,
Usted ha convertido el ojo favorable de la vida en el dormitorio, y Ishbierra es la juventud elegida por su belleza. Con este texto nos podemos dar cuenta cómo Ishbierra es elegido como nuevo rey de Sumer por la diosa Nanaya, diosa que, según nos cuentan unos pocos registros sumerios de Ur, era hija de la diosa Inanna y el dios An. Según este texto y otros, Enlil favorece a Ishbierra y retira el apoyo a Ibishin, donde el propio Ibishin se siente mal al pensar cómo Enlil le retira el apoyo y se lo da a Ishbierra. Esta molestia nos la cuenta la tercera carta de la correspondencia entre Ishbierra e Ibishin. En esta carta Ibishin lamenta que Enlil le haya concedido la realeza a Ishbierra, ya que no es de naturaleza sumeria. Expresa su deseo de que, por voluntad de los dioses, mediante los Martu y los elamitas, capturen al traidor de Ishbierra. Este deseo de Ibishin no se pudo cumplir, pues al parecer Ishbierra se alió con los elamitas y amorreos, junto con otros pueblos. Estos escritos y correspondencias nos muestran cómo fue Enlil el que cede la realeza a Ishbierra, pero queda sembrada la duda de si realmente fue así, ya que esta destrucción de Ur por parte de los elamitas, junto con los otros pueblos del noreste y las invasiones amorreas, realmente estaban allanando el camino para la llegada del que sería muy pronto el dios de toda Mesopotamia, destronando a Enlil y poniendo su trono por encima de todos los dioses. Este dios es llamado Marduk, hijo del dios de la tierra y el agua Enki. Para aquel tiempo realmente se libraba una guerra entre dioses pertenecientes al clan de Enlil y Enki. Esta guerra llevó a la destrucción de Sodoma, Gomorra, Seboín y Adma, cerca al Mar Muerto, la destrucción de Mohenjo-Daro en el Valle del Indo y quizás muchas ciudades más. En la India se conoce un texto épico mitológico llamado el Mahabharata, que cuenta sobre la rivalidad y guerra que libraban dos clanes conocidos como los Pándavas y los Kauravas, descendientes de una misma familia. Allí se ve cómo hubieron batallas y guerras donde participaban los hombres y los mismos dioses. Esta confrontación es ganada por los Pándavas, que contaban con la ayuda del dios Krishna, siendo Krishna un avatar del dios de la preservación Vishnu, y sabiendo que el equivalente mesopotámico del dios Vishnu es Enki o Ea. También los Pándavas posiblemente recibían ayuda del dios mesopotámico Ishkur o Adad, hijo de An o Anu. Ishkur era conocido como el dios de las tormentas y las lluvias, y siendo su equivalente indio el dios Indra. Esto nos dice que el clan de los Pándavas pertenecían o eran dirigidos por los dioses del clan de Enki, y los Kauravas por dioses del clan de Enlil. Posiblemente los Kauravas recibían ayuda de dioses mesopotámicos conocidos como Utu, cuyo equivalente indio es Surya, es el dios del sol y nieto de Enlil, y el dios del fuego Shivil, cuyo equivalente indio es Agni, hijo posiblemente del dios mesopotámico del cielo An. Esta guerra, según algunos estudiosos hindúes, se manifestó en el año 3102 a.C. Otros lo datan entre el 3102 y el 800 de nuestra era. Para el final de la tercera dinastía de Ur, Ishbi-Erra se convierte en el rey de Sumeria, y al parecer crea una alianza con el país de Elan y con el rey amorrita de la ciudad sumeria de Larsa, conocido como Emisun. Abraham llega con su padre Taré y el resto de su familia a la ciudad de Harrán. Allí vive junto con su padre Taré alrededor de 14 años, ya que mientras Abraham está una noche estudiando los astros para prever la próxima temporada de lluvias, Dios le habló a Abraham y le dijo lo siguiente: Y dijo el Señor a Abraham: Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo te haré cabeza de una nación grande, y he de bendecirte, y ensalzaré tu nombre, y tú serás bendito. Este llamado lo podemos encontrar en la Biblia en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dios, al que conocemos como Yahvé o Jehová, los mesopotámicos lo llamaban Enlil, el dios del viento. Al parecer ya había fijado su vista en Abraham, hijo de Taré, un sacerdote de los templos de Ur. Las referencias sobre Abraham que podemos encontrar en los libros apócrifos y canónicos nos muestran a Abraham como un hombre diferente, especial, muy distinto a los de su época. Por esto, y quizás por otra razón que desconocemos, Enlil lo habría elegido para formar su nación, dado la difícil situación que se presentaba en esos momentos, donde varios dioses o ángeles querían obtener la supremacía en Medio Oriente y, por qué no, del mundo entero.
Abraham salió de la ciudad de Harrán a la edad de 75 años en el año de 1990 a.C., con su esposa Sara, su sobrino Lot, con toda la hacienda y junto con las almas que había adquirido en Harrán, con rumbo a las tierras de Canaán. Para esta fecha, los reyes mesopotámicos que participaron en el declive de la tercera dinastía de Ur creaban una alianza o una unión entre ellos, con la que quizás en principio Enlil estaba de acuerdo. Después de un largo peregrinar, Abraham sube de la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán y se establece en medio de los pueblos de Betel y Ahí, donde antes había estado. En estas tierras los pastores de Abraham tuvieron problemas con los pastores de Lot, ya que la llanura donde se encontraban no alcanzaba para los rebaños de ambos, ya que los dos poseían gran cantidad de ovejas, vacas y tiendas. Abraham toma la decisión de separarse de Lot, así que Lot, por petición de Abraham, elige el sitio a donde irá y elige la fértil llanura del Jordán. Así que Lot se asienta cerca de las ciudades de la llanura y coloca sus tiendas hasta Sodoma, y Abraham se asienta en las mismas tierras de donde está en Canaán. Después de la independencia del país de Elán, del trono sumerio de Ur, posiblemente comenzó varias conquistas hasta las tierras de Canaán, y allí sometió a las ciudades de la llanura, que se encontraban junto al Mar Muerto. Estas ciudades, como nos lo cuenta la Biblia, rendían tributo al país de Elán. Las ciudades de la llanura decidieron levantarse contra el yugo de los elamitas, así que los elamitas buscaron ayuda de los reyes mesopotámicos, sus aliados. Las ciudades de la llanura, compuestas principalmente por Sodoma y Gomorra, eran contrarias a Dios Enlil, así que posiblemente los reyes mesopotámicos, contando con cierto apoyo por el momento del Dios, vinieron desde Mesopotamia y luchando, sometieron varios pueblos hasta que llegaron a las tierras del Mar Salado, y en el valle de Sidín entre los años de 1983 y 1979 a.C. Se enfrentaron los reyes de la llanura contra los reyes mesopotámicos. Los reyes de la llanura del Jordán eran Bera, rey de Sodoma; Birsa, rey de Gomorra; Sinab, rey de Adma; Semeber, rey de Seboín; y el rey de Bela, que es Zoar, y se enfrentaron a los reyes mesopotámicos, que eran Kedor Laomer, cuyo nombre verdadero es Kindatu, rey de Simaski y de Elán; Tidal, rey de naciones o de Goín, cuyo rey aún no he podido identificar con claridad, pero posiblemente sea líder de los nómadas Martu o amorreos, que se unieron con el país de Elán y el nuevo rey del país de Sumer, Ishbierra, para acabar con la tercera dinastía de Ur y arrasar Ur. An-Rafel, cuyo nombre verdadero es Ishbierra, rey de Sinar, que realmente es el país de Sumeria; y Ariok, cuyo nombre original es Emisun, rey amorreo de Elazar, que realmente es la ciudad sumeria de Larsa. 4 reyes contra 5. Allí los reyes de la llanura del Mar Salado fueron derrotados. Los mesopotámicos saquearon las ciudades de la llanura, tomaron todas sus riquezas, provisiones y prisioneros, entre ellos Lot, el sobrino de Abraham. Abraham, al darse cuenta, armó a 318 de los siervos de su casa y los siguió hasta Dan. Allí en la noche, estando el ejército mesopotámico disperso y no listo para el combate, se abalanzó contra ellos y los derrotó, recuperando a su sobrino Lot, los demás prisioneros y las riquezas. Durante el combate, según el libro de los Jubileos, murió el rey de Gomorra, Birsa. Las ciudades de la llanura, en especial Sodoma y Gomorra, eran ciudades pecadoras delante del Señor, o realmente eran contrarias a adorar a Enlil, ya que para la época los dioses que estaban en contra de Enlil, como Marduk, Nabu, su hijo, posiblemente apoyados por Enki, el padre de Marduk, e Ishkur, dios de la tormenta e hijo de Anu, entre otros dioses contrarios a Enlil. Estas ciudades, como otras, sobre todo en el Valle del Indo, posiblemente estaban siendo influenciadas o eran base de los Anunnakis contrarios a Enlil, ya que para la época había guerra entre dioses, que luchaban por el poder en gran parte de la tierra. Estos dioses enfrentados posiblemente eran Enlil, Ninurta, Utu, Nana, Shibil, entre otros. Estos luchaban contra Marduk, Nabu, posiblemente Ishkur y otros dioses que por el momento son difíciles de comprender a qué bando pertenecían. Quizás Enlil estuvo detrás de la invasión mesopotámica a las ciudades de la llanura, junto al Mar Salado, con el fin de sofocar y destruir aquellas, pero Abraham estaba de por medio y posiblemente contó con la ayuda de Enlil para derrotar después a los reyes mesopotámicos.
ya que no deja de ser una verdadera hazaña que Abraham haya derrotado a unos ejércitos tan numerosos y preparados, con amplia experiencia militar como lo eran el ejército sumerio y el de Elán. Así Abraham los haya cogido en la noche. Realmente esto nos dice que Abraham contó con la ayuda de alguna forma de Dios para vencerles en estas tierras. Los ejércitos mesopotámicos se marcharon nuevamente a sus tierras y algunos años después se diluyó la alianza de aquellos ejércitos de Mesopotamia, ya que los sumerios y los elamitas siempre habían tenido conflictos, y su unión producto quizás de Enlil para contener a los adeptos de Marduk terminó y fueron nuevamente adversarios. Esta unión se dio en Mesopotamia después de la caída de la tercera dinastía de Ur, según por algunas frases que se pueden leer en los registros de la época de los reyes sumerios involucrados. Creería que fue apoyada por Enlil, como lo he narrado, pero el verdadero trasfondo es oscuro y no hay suficientes datos que me ayuden a creer 100% que la unión del reino de Sumer, Elán y la poderosa ciudad sumeria de Larsa fueran un producto de Enlil. Después de la caída de la tercera dinastía de Ur en 2004 a.C., los amorreos invadieron Sumer y se adentraron en las ciudades sumerias. Especialmente se establecieron en el curso medio del Éufrates, en la zona de Babilonia, ciudad que para la época era pequeña y de poca importancia. Estos semitas amorritas traían consigo el culto al dios Marduk y del de su hijo Nabu, lo que realmente nos dice que iban dirigidos por Marduk, y por orden de este invadieron Mesopotamia y se apoderaron de muchas tierras en Medio Oriente. Por alguna razón determinante, Enlil perdía poco a poco su dominio sobre Medio Oriente. En el año de 1979 a.C., Abraham a sus 86 años tiene un hijo con una de las esclavas de su esposa, con una egipcia llamada Agar. A este hijo lo llama Ismael, por petición de un ángel que se le apareció a Agar. Después del nacimiento de Ismael, Dios cambia el nombre de Abraham por el de Abraham, y le ordena que él y su gente se deben circuncidar como señal de alianza entre Dios y su pueblo. Tiempo después, la guerra entre los dioses se pone más álgida y esta confrontación llega a su punto más caliente, pues había llegado el día de la destrucción de las ciudades de la llanura y de las ciudades del Valle del Indo, donde posiblemente Marduk ganaba terreno en muchas de estas ciudades. Viendo semejante escenario, Enlil decide destruir las ciudades de la llanura en Jordania. Antes de destruir, decide visitar a su patriarca terrestre Abraham. Esta visita redactada en la Biblia en el capítulo 18, versículos 1 hasta el 33 de la siguiente manera. Se le apareció Jehová en el valle de Nanre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí a 3 varones que estaban frente a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Con esta visita, Dios le avisó a Abraham, el que será el padre de muchas naciones, de la destrucción que está a punto de llevar a cabo en Sodoma y Gomorra. Y después de informarle, Dios dice lo siguiente de esta manera literal. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Allí comienza un juego de regateo donde Abraham trata de negociar con Dios Enlil la salvación de las ciudades, ya que en Sodoma se encontraban viviendo su sobrino Lot junto con su familia. Podemos observar cómo el mismo Dios en persona baja y habla con Abraham frente a frente. Este Dios, al cual los mesopotámicos llaman Enlil, también baja con 2 ángeles, que serían los encargados de llevar a cabo la destrucción. La identidad de estos ángeles es un misterio, pero es muy posible que uno de ellos haya sido al ser que conocemos como el arcángel Miguel, el jefe de los ejércitos de Dios. El equivalente mesopotámico de Miguel es el dios Ninurta, dios de la guerra y el arado. La identidad del segundo ángel es desconocida. Gracias a la intervención de Abraham, Lot es avisado por los 2 ángeles y sale de la ciudad junto con su familia, con una advertencia de 2 ángeles. Un ángel se voltea y les dice lo siguiente: no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así que en la mañana de un día del año de 1966 a.C., cuando Abraham tenía 99 años de edad, los ángeles mandados por Dios destruyen Sodoma y Gomorra, devastan las ciudades con toda su gente y toda la llanura con su fruto, las destruye por medio de fuego y azufre.
Este relato lo podemos encontrar en la Biblia, en el capítulo 19, versículos del 23 al 25, y nos lo relata de la siguiente manera. El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Luego nos relata cómo la mujer de Lot, llamada Edith, miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Realmente los hebreos, al referirse en que quedó convertida en estatua de sal, nos hablarían en forma metafórica, ya que lo que realmente sucedió fue que la mujer de Lot en su huida volteó y miró la destrucción, quedó paralizada y asustada al ver la destrucción de Sodoma, pues era algo que nunca antes había visto, mientras el resto de su familia escapaba lejos de ella. Se quedó pasmada al ver semejante acontecimiento, como cualquier persona en la actualidad que vea el espectáculo de una gigantesca explosión nuclear o de cualquier otro tipo, o un acontecimiento que impresione de verdad. Ella se quedó estupefacta y fue alcanzada por la gigantesca explosión. Al ver las posibles ruinas de estas ciudades exterminadas, podemos observar extrañas estructuras que parecen haber sido obra del hombre. Muchas de estas estructuras están cubiertas por azufre y gran cantidad de ceniza, que hasta parecerían estar hechas de sal, y los hebreos, al ver estas estructuras tiempo después de la explosión, posiblemente pensaron que de la misma manera había quedado la mujer de Lot, como una estatua de ceniza o de sal. Para aquel momento realmente se libraba una guerra entre dioses, por un lado los Anunnaki del clan de Enlil y por el otro los de Enki con Marduk. Si Enlil decidió bombardear las ciudades de la llanura, lógicamente porque eran contrarias a su ser, y posiblemente estaban del lado de Marduk. Estas ciudades posiblemente sufrieron una explosión nuclear o fueron bombardeadas, de forma tal que acabó con todos. Las terribles explosiones que se dieron allí arrasaron el lugar y la fértil llanura de la cual nos menciona la Biblia quedó inerte y seca. Pero ¿dónde posiblemente están localizadas estas ciudades? Si analizamos el texto bíblico en el capítulo 13, versículos 11 y 12, nos damos cuenta de lo siguiente. Abraham sube de Egipto y se establece nuevamente entre Betel y Ai. Allí los pastores de Abraham y los de Lot tienen contienda por la tierra, ya que no alcanza para los rebaños de ambos. Abraham decide que es mejor que se separen y le da a Lot la posibilidad de que elija primero hacia dónde quiere ir. Literalmente la Biblia nos narra la escogencia de Lot de la siguiente manera. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Dios, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Al analizar este texto nos damos cuenta cómo desde la tierra que se encuentra entre Betel y Ai, Lot parte hacia el oriente, o sea, hacia el este, por donde sale el sol. Literalmente Lot parte hacia donde desemboca el río Jordán en el Mar Muerto, o sea, hacia la parte norte del Mar Muerto. Luego el texto nos menciona cómo Lot se establece en la llanura y pone sus tiendas hasta Sodoma, hasta tal punto de ir y habitarla. Aquí realmente no sabemos si de frente se encontraba Sodoma o si tomó luego más al norte del Mar Muerto y cerca al río Jordán, o si tomó al sur del Mar Muerto. Lo que sí se sabe es que se han encontrado restos de ruinas donde hubo destrucción, posiblemente por explosiones que produjeron gran calor. Justo en la ruta mencionada en la Biblia, yendo un poco más hacia el este, a un sitio conocido como el Kikar, donde se realizan unas excavaciones conocidas como Tel El Hammam, se pueden encontrar las ruinas de una antigua ciudad cerca al río Jordán. En estas ruinas se pueden observar señales de una destrucción violenta, como evidencia de edificios derrumbados, esqueletos humanos que al parecer fueron arrojados de manera violenta por algo, huesos humanos diseminados por todas partes, cubiertos por estructuras que al parecer se habían derrumbado, y gran cantidad de ceniza, cubriendo todos los restos de esa época. Pero más importante aún, se encontró bajo esta capa de ceniza restos de cerámica fundida, cuya fundición generó una capa de vidrio en la cerámica o arcilla, cosa que para el hombre era imposible para la época, y que según los científicos que analizaron las muestras era la misma fundición que se presentó en rocas cuando se detonó la primera bomba atómica en Estados Unidos, Nuevo México.
Así que la fundición de estas piezas de cerámica fue provocada por un calor intenso, provocado por una explosión atómica o nuclear que arrasó la ciudad y toda la vida cercana. Estas evidencias realmente nos dicen que los Anunnaki, comandados por Enlil y Yahvé, bombardearon las ciudades de la llanura en el Mar Muerto, con armas de destrucción masiva. Pero estas ruinas no son las únicas que se han encontrado, ya que varios arqueólogos han rodeado el Mar Muerto buscando las ciudades bíblicas y se han encontrado con misteriosas ruinas como por ejemplo. El arqueólogo bíblico aficionado Ronald Eldon White fue uno de los primeros en buscar y encontró los restos de dos posibles ciudades, una de ellas la cual dice posiblemente Gomorra al pie de Masada y la otra posiblemente Sodoma al pie del monte Sodoma en el margen occidental del Mar Muerto. En estas ciudades se puede observar y distinguir extrañas estructuras, como las paredes de edificios, zigurats, calles, recintos habitacionales, ventanas, una posible muralla y hasta una esfinge, todo increíblemente deteriorado y cubierto por azufre y ceniza. Se pueden observar remolinos en las paredes que, según dicen algunos investigadores, son producto del calor extremo de al menos unos 6000 grados Fahrenheit, calor que fundió ladrillos y materiales con los que la ciudad estaba construida. Y hay evidencia de todo esto. La gran conflagración de calor creó yeso y cristales de yeso, así como se han encontrado gran cantidad de azufre blanco quemado y numerosas bolas de azufre en todo el terreno, y solo en estos lugares. En estas dos ruinas se pueden observar cómo el yeso, la ceniza y el polvo están por doquier, cubriendo estructuras erosionadas por casi 4000 años. Igual que estas ruinas en el Kikar, cerca al delta del río Jordán, en Masada y el monte Sodoma en la parte sudoccidental del Mar Muerto, también se han encontrado otras que rodean el mar. En la costa sudeste o sureste, como la pequeña ciudad y su enorme cementerio conocido como la ciudad de Babedra. Algunos científicos afirman que Babedra es la antigua Sodoma, pero realmente no parece ser así, ya que la ciudad es demasiado pequeña y al parecer no hay evidencia de que haya sido destruida por el fuego o conflagración, y más parece que fue abandonada, sin violencia alguna. La característica principal de Babedra es su enorme cementerio, donde se presumen fueron enterradas más de 20.000 personas desde el año 3000 a.C. Enterramientos que empezaron más de 1000 años antes de la destrucción de las ciudades de la llanura. Otra ruina es conocida como la ciudad de Numeria, cerca a Babedra y más hacia el sur de la costa este del Mar Muerto. Ha sido identificada como Gomorra. Esta ciudad sí fue destruida violentamente, ya que se han encontrado evidencia de derrumbes de edificios y de cuerpos aplastados por estos. También se han encontrado gran evidencia de quemaduras en las edificaciones y una gran capa de ceniza blanca producida por altísimas temperaturas. La gran mayoría de estas ruinas muestran evidencias de haber sido destruidas por grandes conflagraciones, producidas posiblemente por detonaciones nucleares. Pero por el momento, y de acuerdo a mi opinión, la ruina que más se acerca a la ciudad de Sodoma, dado lo mencionado en la Biblia, pueden ser las ruinas que se encuentran en el Kikar, en la parte norte del Mar Muerto, cerca de la desembocadura del río Jordán, y las demás ruinas que tienen forma de haber sido destruidas violentamente pueden corresponder a las ciudades de Gomorra, Seboín y Adma, u otras ciudades que no nos menciona la Biblia, ya que por el momento es extremadamente difícil identificar cada una de estas ciudades. Alrededor de esta misma época en que Dios destruye las ciudades de la llanura, se destruyen también las ciudades del Valle del Indo, como la de Mohenjo-Daro, Jarapa y Lothal, marcando de este modo el fin de la civilización del Valle del Indo. Para la época posiblemente se ha dado una guerra ya mencionada antes, guerra que es mencionada en el Mahabharata de la mitología hindú, donde se produce una guerra conocida como la guerra de Kurukshetra, guerra que enfrentaba a dos clanes familiares, los Kuru u Kauravas y los Pándavas, por el trono de Hastinapura. Esta guerra podría ser la representación del conflicto entre los dos principales clanes Anunnaki, el clan de Enlil y el clan de Enki, donde estos eran familia, siendo Enlil hermano de Enki y sus hijos primos. Estos dos clanes, junto con los reinos que se aliaron a cada bando, se enfrentaron en una mortal guerra donde participaron tanto dioses como humanos y semidioses. En esta guerra se usaron todo tipo de armas sobrenaturales para la época, como las armas de destrucción masiva, como las nucleares, y como producto de esta guerra fueron destruidas las ciudades de Mohenjo-Daro, Jarapa, Lothal, entre otras ciudades y pueblos del Valle del Indo.
En las ruinas de la antigua ciudad de Mohenjo-Daro se pueden observar evidencias de la detonación de armas nucleares a inicios del segundo milenio antes de Cristo, como por ejemplo, en el centro de la ciudad, en el epicentro de la explosión, se encuentra cristalizado. Gran parte de las piedras y ladrillos de las edificaciones que se encontraban cerca del epicentro se encuentran derretidos y fundidos. Se ha encontrado gran cantidad de materiales vitrificados, o sea, materiales como cerámica, piedras, ladrillos, entre otros, que estaban cristalizados. Esto solo se puede lograr sometiendo los materiales a un calor extremo, como por ejemplo de una explosión atómica o nuclear. También se encontró capas de ceniza en el lugar. En esta ciudad se encontraron alrededor de más de 37 esqueletos humanos, de personas que al parecer la muerte les llegó en plena huida o los sorprendió de repente. Algunos de estos esqueletos estaban cogidos de la mano y según los científicos que los analizaron eran miembros de una familia. La ciudad de Lothal fue otra de las ciudades más afectadas, pues esta ciudad fue arrasada, los edificios y casas fueron destruidos. Esta destrucción es señal de que también terminó violentamente. Esta civilización del Valle del Indo, con ciudades como Mohenjo-Daro, Lothal, Harappa y entre muchas otras, terminó de manera abrupta alrededor del 1900 a.C., justo por el mismo tiempo de la destrucción de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades de la llanura del Jordán en el Mar Muerto. El Majábharata nos menciona sobre las armas sobrenaturales que usaban los contrincantes. Estas armas las llamaban astras divinas, pero para esta ocasión haré mención de un texto mesopotámico de origen sumerio llamado Ninurta y las piedras. Este texto es una mención de la guerra que se libró entre Anunnakis en la época de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este mito nos menciona como un dios demonio conocido como el Azaku influye y conquista las ciudades de la montaña, anexionándose nuevos territorios cada día y convirtiendo las comarcas que se le someten por temor en comarcas rebeldes hacia el trono de Enlil. Este Azaku se rebeló contra los dioses y al parecer quería ser el rey de todos los hombres y, por qué no, de todos los dioses. Este mito es una posible referencia a la política expansionista de Marduk, ya que según se cree Marduk y su hijo Nabu influenciaron en muchas ciudades y poblados con el fin de tener territorios, poder y destronar a Enlil. Estos dos dioses y sus aliados posiblemente lograría influenciar las ciudades de la llanura en el Mar Muerto, varias de las 400 ciudades y poblados del Valle del Indo, llegando inclusive a Egipto y América. Y fue por estos dioses del clan de Enki que se libró la guerra por el control de territorios en el planeta y por el planeta entero. Según este mito, que puede ser una referencia a los conflictos que se vivían en la Edad del Bronce, donde se destruyen tantas ciudades, Ninurta, el hijo mayor de Enlil, vence al Azaku y destruye las ciudades o comarcas sublevadas al control de Enlil. Estas destrucciones realizadas por Ninurta y sus tropas aliadas nos muestran cómo se pudieron utilizar armas de destrucción masiva, armas explosivas que arrasaban poblados y todo lo que se encontrasen a su paso. Este mito nos puede hacer referencia al uso de armas nucleares o atómicas en la antigüedad. Parte de esta destrucción narrada en el mito literalmente nos menciona lo siguiente: de camino hacia la comarca rebelde, al igual que una tormenta devastadora, él se aferra a los 8 vientos. Sus manos se apoderan de la jabalina y su arma fatal. Amenazaba la montaña con su hocico abierto, mientras su masa hacía frente a todos sus enemigos. Cuando hubo enhastado a huracán y tempestad, les encargó que desencadenasen el cataclismo. Y este gigantesco e irresistible sobresalía en la vanguardia del campeón. Removía y hacía caer polvo del suelo. Llenaba las cavidades, todo lo nivelaba. Hacía llover brasas, resplandecer los relámpagos y devoraban a los hombres mediante todo este fuego. Arrancaba los troncos más altos y arrasaba los bosques. Enloquecidas las personas se agolpaban contra los muros. Los pájaros, por más que querían iniciar su vuelo, eran arrastrados a tierra por sus alas, escaldados por el calor de su abismo. Los peces atrapaban el aire abocados. El ganado de la estepa fue transformado en madera para quemar y fue tostado como saltamontes. Una crecida devastadora devora la montaña. Lo mismo que en el día del castigo, silbaba por la comarca como una pitón. Secó las aguas de la montaña y arrancó sus tamariscos. Laceró el cuerpo de la tierra y lo cubrió de crueles heridas.
prendió fuego a los cañaverales, el cielo se veló de sangre, atravesó los cuerpos con flechas y dispersó a la población. Los campos se convirtieron en simples cenizas negruzcas y el horizonte se enrojeció como la púrpura. Como nos podemos dar cuenta, en este pasaje del mito se evidencia el uso de armas destructivas que arrancaban los troncos más altos, arrasaban los bosques, llovía fuego como en Sodoma y Gomorra, la ola de fuego producida arrasaba a los hombres, el calor intenso por la detonación que aquí se evidencia quema todo lo que se encontraba a su paso, como el ganado, al cual tuesta y queda como madera para quemar. Los campos o llanuras se convierten en ceniza y el cielo se enrojece y se vela de sangre. Todo lo que nos menciona el texto parecía haber sido causado por potentes explosiones, posiblemente detonaciones nucleares o atómicas que causa este tipo de desastres. Este poema nos menciona sobre fuego, ceniza y calor intenso, la misma combinación que vitrificó y fundió materiales en las ciudades destruidas ya mencionadas anteriormente, y que se deja ver evidencias de gruesas capas de ceniza. Lo que nos dice es que este mito sumerio nos está describiendo una guerra donde se usaron misiles, bombas, detonaciones atómicas o nucleares y todo tipo de armas imposibles para la época y que serían semejantes a las que tenemos en la actualidad. Realmente es posible que este mito esté inspirado en los acontecimientos guerreristas de la época de Sodoma y Gomorra en el año de 1966 a.C., ya que cuenta una historia semejante a la ascensión de Marduk, pero también es posible que nos hable de otra guerra muy anterior y de la que no sepamos. Para esta misma época se presentaban cambios y transformaciones en muchas regiones del mundo, como por ejemplo, en Egipto se marcaba el declive y el final del Imperio Medio, gracias a las invasiones de nómadas provenientes de las tierras de Canaán, conocidos como los Hicsos. Para esta época se marcaba el periodo medio o protopalacial en la civilización minoica, donde se empezaban a construir suntuosos palacios y se inventó la escritura minoica. Para esta época surge el primer imperio asirio en Mesopotamia. Para la época también se forma el reino de los hititas, que más tarde formaría un imperio. En Sudamérica, en el país de Perú, se acaba la más antigua civilización de toda América, conocida como la Caral. La ciudad de Caral fue abandonada y sus edificios o pirámides fueron enterrados. Actualmente se desconocen las causas del fin de Caral. Y por último empezaba a surgir la importante ciudad de Babilonia. Para la época se marcaban cambios en gran parte del mundo, cambios que posiblemente tengan que ver con la guerra entre dioses que se libró. Esta guerra entre divinidades posiblemente la ganaron los dioses y hombres pertenecientes al clan de Enki, con Marduk a la cabeza, ya que al menos en Mesopotamia Marduk se convertiría en el dios principal y varios dioses como Baal, Moloch y Chemos, entre otros, tuvieron gran ascensión en las tierras de Canaán. Los amorreos cumplieron el objetivo de Marduk, se establecieron en la Baja Mesopotamia, en el curso medio del Éufrates, y se ubicaron en la pequeña y de poca importancia hasta ese momento ciudad de Babilonia. También fueron llegando y se infiltraron en las ciudades sumerias. Con el paso del tiempo, los amorreos de la mano de Marduk convirtieron la pequeña ciudad en una esplendorosa metrópoli. Posiblemente Marduk contó con la ayuda del despliegue de las tablillas Me y la inteligencia de su padre, que era considerado el dios de la sabiduría e inteligencia. Ya Enki hace más de 12.000 años atrás había transformado la Atlántida en la civilización más avanzada del planeta y luego para el 3800 a.C. indirectamente llevó la ciudad de Uruk a su máximo esplendor y fue allí donde se redescubrió la escritura en Mesopotamia, se inventó la rueda y se dieron otros importantes avances. Así que Enki, con todos estos antecedentes, lo más seguro es que haya ayudado al crecimiento y prosperidad de la ciudad de Babilonia y en la conformación del imperio babilónico, con la ascensión de Marduk al poder en Mesopotamia. Se marca la derrota del clan de Enlil en varias regiones de la tierra. Enlil, previniendo anteriormente esto, había buscado a un hombre especial que sería el origen de su pueblo fiel, al menos en las tierras del Medio Oriente, y quizás de este modo no perder del todo estas tierras que luego trataría de reconquistar. Abraham junto con su gente daría origen al pueblo de Dios, que posteriormente sería conocido como el pueblo de Israel. Este pueblo sufriría del cautiverio en Egipto, los ataques de los asirios y los babilonios que los tomarían cautivos, y hasta ellos mismos destruirían y tomarían tierras que luego perderían, todo durante un juego de toma de poderes Anunnaki.
Babilonia se extendería como un imperio en toda Mesopotamia, con el reinado del sexto gobernante de la primera dinastía, conocido como Hammurabi, colocando a su dios Poliade como el rey de los dioses, relegando a un segundo lugar a dioses como Enlil y Anu y todos los demás, que conformaban el panteón de dioses súmero-acadio. Y Enlil ya lo llamaban el viejo dios, y con la ascensión de Babilonia se marcaba el declive de la civilización sumeria y el predominio de la Acadia. El imperio babilónico tendría altas y bajas, donde el primer imperio sería conocido como el imperio paleobabilónico, creado por el rey amorreo Hammurabi en 1792, y que duraría hasta 1595 a.C., imperio que acabaría en manos de los hititas y que detrás de esto posiblemente estaba la eterna lucha entre los dioses, donde para esta época haría una aparición un dios conocido como Erra, dios mesopotámico del inframundo, más conocido como Nergal. Babilonia también estuvo en guerra con varios pueblos, entre ellos los asirios, que sometieron a Babilonia en varias ocasiones. Luego Babilonia volvería a brillar y hacia el año 605 a.C. en estas fechas se forma el imperio neobabilónico, que terminaría con la invasión del imperio persa comandado por Ciro el Grande en 539 a.C. y quizás bajo la tutela del dios Enlil, que no se había quedado con las manos cruzadas y siempre al parecer estuvo tratando de acabar con la hegemonía de Marduk. Y por último, para darle el golpe final a Babilonia, Enlil Yahvé al parecer daría un apoyo a un imperio que se formaba en la parte norte de Grecia, en Europa, conocida como el Imperio Macedonio, y por medio de su hijo el posible semidios Alejandro Magno tomó nuevamente Babilonia en 331 a.C., dando la estocada final a la influencia de Marduk y declive definitivo de Babilonia. De este modo terminarían los eventos catastróficos que se iniciaron ya hacía unos 1635 años atrás con la última guerra catastrófica entre dioses, que luchaban por el control del planeta. Dioses que después de estas guerras nucleares al parecer se fueron retirando poco a poco de la convivencia más cerca al humano, y por algún motivo hasta ahora confuso ya no se dejan ver como antes y manejan las riendas humanas y planetarias de una forma mucho más privada.